Bienvenidos al avance del capítulo 39 de la telenovela El juego de mi destino. Todos están un poco más tranquilos después de que Ugur ya está en la casa y de que se encuentra mucho mejor después de todo lo que pasó. El ambiente sigue siendo delicado, pero al menos ya no tienen el mismo miedo de antes. Semal respira un poco más calmado al ver que el niño está recuperándose y que ya no está en la clínica. Se nota que está pendiente de cada cosa relacionada con Ugur y que sigue preocupado por él. Mahir también comenta que hay que estar atentos al niño para que todo siga saliendo bien y que se aseguren de que continúe recuperándose sin problemas. Mientras tanto, Asille le dice a Ugur que debe tranquilizarse y mantenerse calmado para que pueda sentirse mejor poco a poco. En ese momento Semal le dice al niño que si necesita cualquier cosa le avise, porque él va a estar pendiente de él. Se mantiene muy atento a Ugur y trata de mostrarse cercano con él. Sin embargo, Mahir interviene y dice que no se preocupe, que Ugur ya está con su papá. Ese comentario le genera mucha rabia a Semal porque sabe perfectamente lo que siente por el niño y todo lo que realmente significa para él. Pero aún así decide quedarse callado y no responder absolutamente nada. Simplemente guarda silencio mientras el ambiente se vuelve un poco incómodo entre ellos. En ese momento llega Nedret y apenas aparece, el ambiente se pone un poco tenso otra vez. Ella se da cuenta de inmediato de que Semal está ahí en la habitación junto al niño. Aún así, Nedret trata de actuar como si nada hubiera pasado y saluda a todos intentando pasar desapercibida. Luego pregunta cómo está Ugur y Mahir responde que ya está un poco mejor y que todo está más tranquilo ahora. Entonces Nedret comenta que supuestamente todos estaban muy preocupados y que al final todo fue un accidente por parte de Helin. Asille no responde nada cuando escucha eso y simplemente permanece callada. Sin embargo, poco después, Nedret empieza a hablar de una manera que incomoda a todos y le dice al niño que debe tener más cuidado cuando juegue en el jardín porque, según ella, fue por culpa de él que Helin lo atropelló. Las palabras de Nedret hacen que el ambiente se vuelva todavía más incómodo. Mahir inmediatamente le pide que por favor sea más prudente delante del niño porque Ugur solo es un niño y no debe decir cosas que no corresponden. Aún así, Nedret continúa con esa actitud y luego le dice a Semal que mejor salga de la habitación y deje solos a Asille y a Mahir. Semal, molesto por la actitud de Nedret, le responde preguntándole si no tiene otras cosas que hacer en vez de estar ahí mandando y diciendo lo que los demás tienen que hacer. Después de eso, Nedret se marcha bastante enojada por la respuesta que recibió. Cuando ella ya no está ahí, Semal comenta que su suegra siempre se está metiendo en todo. Luego vuelve a mirar a Asille y le dice que él quiere mucho a Ugur. Asille solamente lo mira y no responde absolutamente nada. Mientras todo eso pasa, Mahir intenta entender qué existe entre ellos y trata de comprender qué es lo que realmente ocurre, pero sigue sin tener idea de todo lo que pasó y de todo lo que existe entre Semal y Asille. Semal va hasta la habitación y allí se encuentra con Helin, que sigue muy afectada por todo lo que pasó con Ugur. Ella está completamente cabizbaja y se nota que no logra quitarse de la cabeza el accidente porque siente que todo ocurrió por culpa de ella. La situación la tiene muy mal y no deja de pensar que el niño terminó en el hospital después de que ella lo atropellara. Semal, al verla así, trata de calmarla y le dice que no esté triste, que Ugur ya está bien y que no tiene necesidad de seguir castigándose de esa manera ahora que el niño se encuentra mejor. Intenta hacerle entender que lo importante es que Ugur salió bien y que ya no está en peligro. Sin embargo, Helin sigue muy afectada y le dice que si al niño le hubiese pasado algo grave, ella no habría podido vivir con ese remordimiento. Le confiesa que se sintió realmente muy mal por todo lo ocurrido y que no puede dejar de pensar en eso. Semal intenta tranquilizarla otra vez y le dice que no piense de esa forma, porque incluso él mismo se habría sentido terrible si algo malo le hubiera pasado al niño. Trata de hablarle con calma y hacerle entender que fue un accidente, aunque la situación sigue siendo muy pesada entre los dos. Después de eso, Helin empieza a hablar sobre lo que pasó en el hospital y le dice a Semal que la reacción que tuvo allá fue demasiado intensa. Le comenta que no sabía que él tuviera una relación tan especial con Asille y con sus hijos, porque la manera en que reaccionó la hizo pensar muchas cosas. Semal entonces trata de justificarse diciendo que ellas estaban muy asustadas y que simplemente quiso ayudarlas en ese momento tan complicado. Intenta hacer ver todo como una reacción normal por la situación que estaban viviendo,
pero Helen le responde que él normalmente no es cariñoso con las personas y que por eso le llamó tanto la atención verlo actuar de esa manera. Seamus le dice que sí es una persona cariñosa y que simplemente estaba preocupado por lo que estaba pasando. Aún así, Helen se ríe de forma sarcástica y le dice que no le cree absolutamente nada de lo que está diciendo. Después de eso prefiere terminar la conversación y dice que mejor se va a acostar. Entonces se levanta del sofá y se marcha, dejando a Seamus completamente serio y muy pensativo por todo lo que ocurrió y por las cosas que Helen acaba de decirle. Al día siguiente, después de que Ugur ya descansó, así va hasta la habitación para despertarlo y darle los buenos días. Apenas ella aparece, el niño se muestra muy emocionado y saluda a su mamá con mucha alegría. Ugur le dice que ya no le duele la cabeza y que se siente mucho mejor después de todo lo que pasó. También comenta que solamente quiere ir a jugar porque ya se siente bien otra vez. En ese momento empieza a saltar sobre la cama lleno de emoción y con ganas de moverse como siempre. Pero así rápidamente le dice que se tranquilice y que por favor trate de quedarse quieto. Ella sigue preocupada por el golpe que tuvo y quiere que descanse bien para evitar cualquier problema. Sin embargo, Ugur insiste en que se siente perfectamente bien y le dice a Sille que quiere ir a jugar fútbol. El niño está completamente convencido de que ya puede volver a hacer sus actividades normales, pero a Sille le explica que debe guardar reposo durante 2 semanas y que no puede estar jugando por ahí como si no hubiera pasado nada. Ella trata de hacer que le haga caso y que entienda que todavía necesita recuperarse. Entonces Ugur cambia rápidamente de tema y dice que irá a despertar a su papá, pero así ella le responde que él ya no está ahí porque salió a comprarle algo. Apenas escucha eso, el niño se emociona todavía más al pensar en lo que pudieron haberle comprado y sale rápidamente de la habitación muy ilusionado. Después de eso, Asille se encuentra con Helen. Ella sigue bastante apenada por lo que ocurrió con Ugur y comenta que parece que el niño ya está mucho mejor. Luego le pide perdón a Asille por todo lo que pasó y le dice que realmente todo fue un accidente. Asille le responde que las cosas ya pasaron y que no quiere seguir hablando más de ese tema. Sin embargo, Helen le dice que quiere explicarle por qué salió tan rápido ese día a buscarla y cómo fue que ocurrió el accidente. Entonces Asille decide quedarse escuchando lo que Helen quiere decirle. Ella le confiesa que estaba muy enfadada con ella. Asille queda confundida inmediatamente y le pregunta por qué estaba molesta. Helen le dice que le había contado un secreto y que después ese secreto terminó llegando hasta Zahide. Al escuchar eso, Asille se queda completamente confundida y le pregunta de qué está hablando exactamente. Helen le dice que Zahide sabe lo que ella hizo, pero Asille insiste en que no le contó absolutamente nada a Zahide y que no entiende por qué está diciendo eso. Helen continúa diciendo que Asille fue la única persona que conoció ese secreto, por eso piensa que ella fue quien habló. Mientras tanto, Asille sigue negando todo y vuelve a decirle que jamás le contó nada a Zahide. Aún así, Helen se ríe y le pregunta entonces quién más pudo haberlo dicho, dejando claro que no le cree absolutamente nada de lo que está diciendo. Asille vuelve a defenderse una vez más y le asegura que no dijo nada. También le propone que vayan y le pregunten directamente a Zahide en la cara para aclarar todo de una vez. Entonces ambas van hasta la habitación de Zahide y cuando ella las ve aparecer juntas queda completamente sorprendida. Zahide mira a Helen y así apenas aparecen en su habitación y les pregunta qué quieren y por qué entraron así de esa manera. Así ella le dice directamente que le diga a Helen si alguna vez ella le contó algo relacionado con ella. Zahide al escuchar eso responde que no sabe de qué están hablando, pero también comenta que Asille nunca cuenta absolutamente nada y que siempre se queda callada con todo. Helen escucha atentamente todo lo que Zahide está diciendo, mientras la tensión empieza a crecer entre las tres. Después de eso, Zahide se queda pensando un momento y dice que no recuerda absolutamente nada, dejando a Helen completamente sin palabras por la forma en que está actuando. Helen le pregunta directamente a Zahide cómo supo lo que le dijo el día anterior en la puerta, especialmente lo relacionado con que ella le había mentido a Seamus. También quiere saber quién fue la persona que se lo contó. Zahide simplemente se echa a reír y le responde que aquel día pasó por la cocina y las escuchó hablando. Eso hace que Helen se enoje todavía más y le reclame por escuchar conversaciones ajenas. Pero Zahide le responde tranquilamente que simplemente escuchó porque sí y nada más.
Justo en medio de toda esa discusión aparece Cemal preguntando qué es lo que está pasando ahí. En ese momento Zahide, sin detenerse, le dice a Helin que por qué no le cuenta de una vez toda la verdad a Cemal. Cemal sigue confundido y vuelve a preguntar qué es lo que está pasando. Zahide le dice que algún día se va a enterar de lo que Helin hizo de verdad. Luego le suelta directamente que Helin tiene un secreto muy importante que contarle y le mintió con el tema del embarazo. Cemal queda completamente sorprendido escuchando esas palabras y se queda mirándola sin entender bien lo que acaba de escuchar. Pero Zahide continúa y le dice que Helin le mintió para lograr que se casara con ella. En ese momento Helin no sabe qué decir ni cómo reaccionar, mientras Cemal queda totalmente sin palabras. La situación se vuelve demasiado pesada y Cemal, lleno de enojo, termina marchándose directamente hacia su habitación. Cemal llega a su habitación completamente alterado y empieza a maldecir por todo lo que acaba de descubrir. Está lleno de rabia y no logra controlar todo lo que está sintiendo. Poco después Helin aparece para intentar hablar con él, pero Cemal apenas la ve le dice que se largue porque no quiere verla. Helin intenta explicarle las cosas, pero Cemal le responde que ya no hay nada que explicar y le pregunta qué piensa decirle ahora, después de haberle mentido en algo tan serio y tan delicado. También le reclama cómo fue capaz de engañarlo de esa manera y por qué hizo algo así. Helin entonces le dice que no le quedaba otra opción y le pide que por favor la perdone por lo que hizo. Reconoce que estuvo mal, pero también le recuerda que ya han pasado muchos años y que además tienen un hijo juntos. Sin embargo, Cemal le responde que eso no tiene perdón y le recuerda que aquel día ella amenazó con quitarse la vida y prácticamente lo obligó a casarse con ella. Cada vez está más furioso y no logra calmarse. Helin intenta justificarse diciendo que lo hizo porque lo amaba, pero Cemal le responde que deje de decir tonterías y le reclama que lo mantuvo engañado durante todo ese tiempo. También le dice que por culpa de eso pudo haber tenido una vida completamente diferente. La rabia de Cemal crece todavía más y empieza a golpear las puertas, mientras dice que siente que se está volviendo loco y que va a perder la cabeza. No puede creer que Helin lo haya engañado de esa manera durante tantos años. Mientras tanto, Helin permanece callada porque ya no sabe qué decir para defenderse. En medio de toda esa tensión aparece el hijo de ambos preguntando qué está pasando. Helin trata de tranquilizarlo diciéndole que no pasó nada y que no se preocupe, pero Cemal ya no soporta estar ahí y termina saliendo de la habitación muy alterado, mientras Helin se queda llorando junto a su hijo. Después de todo eso, Cemal ya no sabe qué hacer y decide ir a buscar a Sille, que se encuentra en el patio. Apenas habla con ella, a Sille lo deja en su lugar y le dice claramente que no quiere saber absolutamente nada de él. Sin embargo, Cemal le pregunta por qué no le contó la verdad sobre Helin desde antes. Así él le responde que ya no tenía por qué contar nada, porque ese era un problema entre él y Helin y que no debía meterla en todo eso. Además, le deja claro que el verdadero culpable de todo lo que está pasando es él mismo. También le dice que es un descarado, porque se casó con Helin ocultándole que ya era un hombre casado y que tenía 2 hijos. Luego le reclama que ahora venga a hacerse la víctima cuando él ha sido quien le hizo daño a todo el mundo. Cemal, completamente lleno de rabia después de escuchar todo eso, termina marchándose. Justo en ese momento aparece Mahir y le pregunta qué está pasando y por qué está reaccionando de esa manera. Cemal no responde absolutamente nada. Lo único que hace es empezar a golpear la ventana del carro con los puños, completamente fuera de sí, hasta que finalmente entra al vehículo y se va muy enojado. Mahir mira a Sille y le pregunta qué ocurrió y por qué Cemal se fue así, pero Sille le responde que no pasa nada y solamente le comenta que Helin y Cemal tuvieron una discusión. Después de eso, Mahir le dice a Sille que le compró un detalle a Ugur y ambos van rápidamente a buscar al niño. Helin está completamente desesperada tratando de comunicarse con Cemal. No deja de llamarlo por teléfono una y otra vez, pero él no le responde ninguna de las llamadas. Mientras espera alguna respuesta, empieza a caminar de un lado a otro, sin poder quedarse quieta, completamente alterada por todo lo que pasó entre ellos. Cada vez más se siente angustiada porque Cemal no le muestra ninguna señal de importancia y parece que simplemente decidió ignorarla por completo.
Después de tanto insistir y sin obtener respuesta, Helen termina sentándose en el sofá para pensar en todo lo que ocurrió y en cómo las cosas llegaron hasta ese punto. En ese momento aparece Sille y le pregunta cómo se siente. Helen le responde que no se siente nada bien y le cuenta que ella y Cemal tuvieron una discusión muy fuerte y que después de eso él decidió marcharse. Sille trata de acercarse para hablar con ella y acompañarla un poco en medio de todo lo que está viviendo, pero Helen empieza a decir que hizo algo horrible. También reconoce que sabe perfectamente que le mintió a Cemal, aunque insiste en que nunca lo obligó a casarse con ella. Poco a poco, toda la culpa y la desesperación empiezan a afectarla más y termina llorando mientras se pregunta si acaso Cemal nunca la quiso realmente y en qué clase de mentira vivió todos estos años. Sille intenta consolarla y trata de decirle que todo va a estar bien y que intente ver las cosas por el lado positivo, aunque la situación sigue siendo muy complicada. Justo en ese momento aparece el hijo de Helen y se acerca para abrazarla y tratar de tranquilizarla un poco. Helen se queda observándolo mientras sigue afectada por todo lo que está pasando. Después decide marcharse junto a su hijo mientras Sille permanece sentada en el sofá pensando en todo el caos que se está formando alrededor de ellos y en todas las cosas que han salido a la luz. Mientras tanto, Razi va a buscar a Meral a la peluquería, pero apenas llega, la encargada le explica que tuvieron que despedirla porque Zahide lo pidió directamente. También le cuenta que Zahide llegó a hacer un escándalo y prácticamente humilló a Meral delante de toda la gente. Al escuchar eso, Razi se enoja muchísimo, aunque le aclara a la encargada que no la está culpando de nada y que solamente quería saber qué fue lo que pasó. Después de enterarse de todo, Razi decide ir a buscar a Meral y finalmente la encuentra en una cafetería. Razi se sienta junto a ella para intentar hablar un momento. Trata de acercarse con tranquilidad y le dice que quería comer con ella ahí en la cafetería. Aún así, él se nota bastante incómodo por toda la situación y por lo que ocurrió en la peluquería. Luego le pregunta a Meral cómo van las cosas con el trabajo, pero ella intenta ocultar lo sucedido y le dice que todo está bien. Sin embargo, Razi le deja claro que ya conoce toda la verdad y que está muy enojado por la manera en que Zahide actuó. Después de eso, Razi le dice a Meral que sabe que ella es una buena mujer y que Zahide simplemente es muy celosa y quiso desquitarse con ella por cosas que no tienen nada que ver. También le pide perdón por lo que pasó y por la forma en que terminó involucrada en ese problema. Trata de cambiar un poco el ambiente y le dice que mejor coman tranquilos y que después buscarán una mejor oportunidad de trabajo para ella. Poco a poco la conversación se vuelve más tranquila y tanto Razi como Meral terminan riéndose juntos mientras comparten ese momento. La noche ya había llegado y Helen seguía completamente preocupada y muy estresada porque Cemal todavía no aparecía por ningún lado. Ella seguía pensando en todo lo que había pasado entre los dos y en la fuerte discusión que tuvieron antes de que él se marchara. Mientras permanecía sola en la sala, sin poder tranquilizarse, aparece Nedret y le pregunta qué le pasa y por qué está ahí sentada sola, pero Helen no responde absolutamente nada y simplemente se queda callada. Todavía muy afectada por todo lo que está viviendo, Nedret comienza a hablarle de su propio día y empieza a contarle todo lo que hizo con sus amigas y que la pasó espectacular junto a ellas, como si no estuviera notando realmente el estado en el que se encuentra Helen. En medio de esa conversación, Nedret recibe una videollamada de Zahide. Apenas responde, Zahide empieza a decirle que ya no quiere hablar con nadie de la familia y que ahora todo se convirtió en un caos dentro de esa casa. También le dice que ahora hay problemas y peleas por culpa de Helen. Al escuchar eso, Helen inmediatamente interviene en la videollamada y le dice a Zahide que es una entrometida y que siempre se está metiendo en cosas que no le importan. Pero Zahide le responde que a ella le da pena la vida que lleva. Entonces Helen le deja claro que así le gustan las cosas y que ahora ella también va a meterse en la vida de Zahide y le va a causar problemas. Después de decir eso, Helen decide marcharse, dejando a Nedret todavía en la videollamada. Luego de que Helen se va, Nedret continúa hablando con Zahide. Zahide le dice que ya no piensa bajar a hablar con nadie de la familia y que prefiere mantenerse al margen de todo lo que está pasando. También deja claro que ya no quiere tener más problemas con nadie dentro de la casa y que está cansada de todo el caos que se está formando. Mientras tanto, Cemal se encuentra sentado solo en un restaurante.
Está muy aburrido y completamente pensativo después de todo lo que ocurrió durante el día. En ese momento un hombre se acerca para hablar con él y le pregunta si tiene un cargador que pueda prestarle. Semal le responde que no tiene uno, pero le ofrece su teléfono para que haga una llamada si lo necesita. Entonces el hombre toma el teléfono y hace una llamada rápidamente. Durante la llamada pregunta dónde estará la otra persona y acuerda verse con ella en una hora. Después de eso cuelga, le devuelve el teléfono a Semal y le agradece por haberlo ayudado. Luego de eso el hombre empieza a conversar un poco con Semal y le cuenta que es la primera vez que va a salir con alguien. También le dice que estuvo con unos amigos y que prácticamente es la primera vez que sale así en la noche, por eso estaba un poco preocupado. Después vuelve a agradecerle a Semal por ayudarlo y comenta que los hijos siempre son lo primero. Semal le responde que entiende perfectamente eso porque él tiene 3 hijos. El hombre queda sorprendido y le dice que parece muy joven para tener tantos hijos. Semal comienza a contarle un poco de su historia y le dice que se casó muy joven y que simplemente la vida terminó llevándolo por ese camino. También le cuenta que tiene una hija mayor y que ella es prácticamente su mundo entero. Después empieza a recordar cómo cuando su hija era pequeña, siempre lo esperaba en la puerta cada vez que él regresaba de trabajar. El hombre escucha atentamente todo lo que Semal le cuenta y después vuelve a agradecerle por el favor del teléfono. Finalmente le dice que ahora va a recoger a su hija y le desea una buena noche antes de marcharse. Entonces Semal vuelve a quedarse solo en el restaurante, todavía muy pensativo por todo lo que está pasando en su vida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado,